El caos que generó en el transporte público de pasajeros la paralización que realizaron los seguidores de Juan Uvieres, la actitud tímida de las propias autoridades ante ese problema y la promulgación de la ley de naturalización fueron los principales hechos noticiosos de esta semana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Napoleón de la Cruz y a partir de ahora estaré con ustedes como siempre compartiendo los principales hechos noticiosos de esta semana y tendremos como invitado al ex secretario de las Fuerzas Armadas, general José Miguel Soto Jiménez. Indudablemente que el caos que provocó los choferes en la capital dominicana ponen de manifiesto dos hechos singulares. Primero, aquel bien ganado calificativo de los dueños del país. Indudablemente que los choferes hacen lo que se les pegue en gana y nadie dice ni hace nada. Las propias autoridades hicieron un esfuerzo, hicieron un alaraco cuando miles de personas se quedaron varadas por el caos impuesto por los choferes. Sin embargo, todavía es la hora donde no hay sanción, donde no hay detenidos, donde nadie fue a parar a la cárcel por ese desorden mayúsculo. Incluso el propio Juan Uvieres se mostró más envalentonado que nunca y criticó a aquellos que cuestionan la posición de los choferes que provocó el desorden. Vamos a ver un fragmento de lo que dijo Juan Uvieres. Porque este es un país del caos. Un país del caos, un país de delincuentes dirigiendo, un país donde deben cerrar el Congreso Nacional, un país donde deben cerrar hasta la Policía Nacional, un país donde los periodistas deberían darle vergüenza que su sindicato no tiene cojones para luchar para que los periodistas vivan con dignidad, un país donde los gremios, ninguno luchan, y cuando otros luchan, tienen la desvergüenza que dijo José Martí, ya que usted no tiene el valor de luchar, por lo menos tenga la decencia de respetar a los que luchan. Lo que haya dicho cualquiera me tiene sin cuidado. Lo que diga la clase media me tiene sin cuidado. Lo que diga el cardenal, a quien el presidente me tiene sin cuidado. El presidente de la Cámara. Lo que diga quien lo diga. Yo me llamo Juan Uvieres. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está una parte de esas declaraciones desacertadas, una parte de esas declaraciones de Juan Uvieres, pero que ratifican lo que él bien señala, esto es un país del caos. Por eso él ha decidido encabezar la lista de lo que patrocinan el caos y el desorden en la República Dominicana. Eso le da derecho a Juan Uvieres y a sus seguidores de imponer el desorden y de hacer lo que se le pegue en gana. Lo peor de todo es que las autoridades no hacen nada al respecto. Por eso, esa forma tan desafiante de Uvieres y sus seguidores. Desde el gobierno, lógicamente, salieron voces de quejas, de malestar, de crítica al desorden que provocaron los choferes, pero de ahí eso no pasó. Este es un gobierno respetuoso de las protestas que se hagan, pero las protestas que sean pacíficas. Los desórdenes, que intranquilicen no al gobierno, que intranquilicen a la población, a los más necesitados, llevando problemas, no puede tolerarse. Hemos estado en reuniones, no le han podido dar seguimiento, pero no pueden tolerarse. Además, es que es intolerable que a la población se le trate de esta manera, porque no es al gobierno que están tratando, es a la población, es a los más humildes que están tratando de esa manera, creando así de su trabajo, perdiendo sus estudios. No puede ser. Es cierto, eso no debe tolerarse, pero las autoridades no han hecho nada para que una situación de esa naturaleza vuelva a repetirse. Incluso, como dicen los dominicanos, está jugando al ping-pong. Usted le pregunta a la policía, personalmente desde Telefuturo,
se le mandó a preguntar a la policía dice que no tiene nada que ver con eso, que quien tiene que responder es la AMET. La AMET dice que no puede aplicar ninguna sanción. El Procurador General de la República asegura que eso hay que condenarlo, que no se puede repetir, pero no instruye a sus fiscales, a sus representantes, a tomar algún tipo de acción quienes provocaron ese daño. Por eso, Juan Uvieres responde de la forma en que lo hace. En este país, ¿por qué Juan Uvieres? No, yo no puedo, yo soy una mierda. ¿Había razón? ¿Por qué prohibieron a los ciudadanos? Yo soy una mierda. No, lo que pasa es que la manipulación... No fue manipulación, la ciudad se quedó paralizada porque taparon las calles. Entonces ya usted se dio la respuesta. Ya responda usted la respuesta. ¿Creen ustedes que tienen el derecho de hacer eso? Hay razones para reclamar. Había razones para reclamar de ese modo. Mira, coño. La primera razón que no tenía AME violando la ley, a trancar los carros con candado abajo de los puentes, violando la ley 176 sobre los ayuntamientos, violando la Constitución en varios artículos, violando todo. Ni AME ni nadie tiene derecho a coger un carro. La ley establece 4 razones por las que un carro puede ser incautado. Déjeme hablar porque usted me preguntó. Ustedes no cumplen la ley tampoco, cuando se les exige que la... Tampoco ustedes la cumplen y muchos de ustedes lo que viven extorsionando. ¿Cuáles? A que no le sirve soberano que no se lo ponga. Yo reto a que ustedes me digan que ellos fallan. Entonces, la ME no debió haber creado ese caos. Si es lo que te quiere saber. No fueron ellos. Bueno. Ustedes que doblaron los vehículos en plena vía. ¿Quién, bajo qué ley lo hacen ustedes? ¿O el diputado? ¿Bajo qué ley ordena que Mira, Uvieres, la ley no autoriza tener vehículos. No lo autoriza. Si ahora si usted está borracho. Lo habían notificado antes. Si usted está borracho. No, lo que pasa es que tengo una anarquista que viene a incidentar. Sí, eso es lo que pasa. Y lo peor de todo es que ahora los responsables de ese caos que se formó en la avenida 27 de febrero, los responsables del desorden, quienes reciben los beneficios de las exoneraciones de los combustibles son los periodistas. Uvieres infiló sus cañones contra los periodistas, quienes acusó de chantajistas. Lamentablemente, Juan Uvieres es una hechura de los medios de comunicación. Son los medios de comunicación quienes le han dado los grandes espacios para que él se encuentre en el lugar que se encuentran. Vamos a ver los insultos de Juan Uvieres a la prensa nacional. Que ninguno de ustedes oye lo que yo digo ahí adentro. Ninguno de ustedes. Y su forma de defenderse es agredir a los periodistas verbalmente. Entonces, su forma de justificar el caos es agredir a los periodistas. Lomo Miranda, 4%. Usted salía. A mí no me apoya. Yo no necesito que nadie me apoye. Obstruir el tránsito, Juan Uvieres, cuando el diputado Juan Uvieres, sentado en una curul, está llamado a hacer respetar las leyes, hacer las leyes, a nosotros nos llama la atención. Porque igual como lo apoyamos cuando estuvo frente al 4% a Loma Miranda, hoy nosotros periodistas queremos saber bajo qué ley usted apoya una situación como esa. Pero mire, es que usted está equivocado. Acláreme. Nosotros no hemos apoyado obstruir el tránsito. Pero usted lo está defendiendo. Nosotros no hemos llamado a obstruir el tránsito. No, lo que pasa es que estos periodistas son periodistas pagados, los que nos dejan hablar a uno. Ya está bueno, bajen los micrófonos, Yo no estoy. Búsqueme cuánto me había pagado a mí, Correco, atrevido. Ay, no, ahí no llega. Atrevido, usted es un atrevido. Bueno, ahí una colega de Teleantilla le dijo algo de lo que merecía Juan Uvieres. Es decir, pienso que es una exageración de él sin identificar cuáles son los periodistas vendidos que cubren el Congreso Nacional y cuáles son los periodistas que se dedican
al chantaje. Yo no sé si habrá periodistas que se dedican al chantaje. Lo que sí yo sé es que hay sindicatos de choferes que ese es su modo de vida. Viven del chantaje a los gobiernos, viven de los beneficios que le da el gobierno, viven de las exenciones que reciben por los combustibles y viven también de las gran exoneraciones y la asignación de vehículos del propio Estado con el dinero que nosotros pagamos de los impuestos. Y lo peor es que Juan Uvieres sabe más que nadie que lo que están haciendo es un abuso, un gran abuso. Pero en lo que sí le doy la razón es que aquí no hay ley, aquí nadie respeta la ley y los que están dados para hacer respetar la ley, como es la policía, como es la AMET, como es la Fiscalía, realmente se quedan de brazos cruzados. Son esas complicidades que han convertido a los sindicatos de choferes en los dueños del país. Vámonos a la pausa, pero no se mueva porque cuando regresemos estaremos con mucho más informaciones y más que eso, con nuestra entrevista con el general Soto Jiménez. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Lo que pasó en 7 días y como le habíamos anunciado en principio de programa, nuestro invitado es una persona con una capacidad extraordinaria, un destacado militar, una persona también con una visión política bien clara con quien abordaremos diversos temas, el ex secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez. General, gracias por estar con nosotros. Saludos, no, gracias a ti por invitarme. Gracias por invitarme para mí. Déjame decirme que me siento muy bien y complacido de estar aquí. Un saludo muy especial para toda tu teleaudiencia. Gracias, gracias. General, la primera pregunta, lógicamente, es el tema que a mí más me preocupa. La encuesta dicen que el de mayor preocupación de la sociedad dominicana es el de la inseguridad. ¿Qué evaluación, qué visión tiene usted de ese problema en este momento? O sea que yo he escrito mucho sobre ese tema y además he hecho muchas cabriolas con una cosa que no se debe hacer cabriola. Y como tú dices, no solamente una preocupación tuya, es una preocupación según las encuestas, por mucho, desgraciadamente, de la mayoría del pueblo dominicano, de la sociedad dominicana. Y yo pienso, para repetir, hay una frase, uno se casa con ciertas frases. Y a mí desde que yo en mi época de profesor, había una que me gustaba mucho. Y era que es una frase de Horacio que decía, felices aquellos que conocen la causa de las cosas. La sociedad dominicana a veces peca de sintetizar las cosas y además de vivir en la inmediatez. Y yo pienso que una de las formas de solucionar las cosas es conociendo las causas. Sí. Yo pienso que hay una falsa idea, producto de una transición imperfecta de la dictadura de Trujillo hacia la democracia, esta democracia que nos ha costado tanto y nos sigue costando, pero que es un logro que ha costado también sangre y sacrificio del pueblo dominicano, de que la democracia debe ser tolerante, permisiva y débil. Y la democracia, para poder cumplir con sus estratos de felicidad colectiva, de mejoría económica, etcétera, de bienestar, tiene que ser una política de poder. Tiene que ser una política de poder para poder establecer eso. Y si nos remontamos más atrás, tú sabes que el Estado es algo que nació del conflicto. Sí, así. Como decían los marxistas, que era el árbitro de las clases, ¿verdad? Pero nació de ahí. Entonces el conflicto que nosotros nos alarmamos es propio de esa misma dinámica. Entonces hay una especie de chantaje con respecto al referente, ¿verdad? Un referente indeseable e indeseado, que es el de la dictadura y sus excesos. Si se cumple la ley, como que no, la democracia no funciona, dice. No, pero precisamente, si no se cumple la ley, pero espérate, si la democracia no tiene la autoridad, no solamente moral, sino la autoridad que se deriva de las leyes, si no tiene esa autoridad, la democracia entonces se convierte en un estado de anarquía total, ¿me entiendes? Entonces, la sociedad dominicana ha caído en una especie de chantaje,
de chantaje, producto de lo que te estoy diciendo, una libertad que se ha convertido en libertinaje y a despecho de la autoridad que se deriva de las instituciones y del Estado. Y entonces, fíjate, fuera de cámara te dije inclusive que, óyeme, el problema no es nosotros siempre vemos el gobierno, este gobierno no tiene autoridad, no, hay un proceso de menoscabo de esa autoridad de varios gobiernos en que se ha ido deteriorando esa autoridad. Y entonces, fíjate un detalle interesantísimo, y es que un gobierno tiene muchas funciones, pero hay tres que son claves, fundamentales. Y te voy a explicar por qué son fundamentales. Pero, ¿cuáles son esas? La salud, la educación y la seguridad. Fíjate qué paradoja. Esas son las tres cosas que en la República Dominicana están en jaque mate, ¿verdad? ¿Y por qué son las principales? Entre otras muchas, que se derivan inclusive de ellas, porque son esos servicios por lo que el contribuyente paga. O sea, nosotros tenemos también producto de la dictadura que eso es un regalo. Eso no es un regalo, eso es un derecho y una obligación de los gobiernos, ¿verdad?, elegidos por la libertad electoral, como se dice ahora técnicamente, es el gran soberano, ¿verdad?, que reclama esas tres cosas, que no son un regalo. Y fíjese que esas son las tres cosas que están deterioradas y que hay que robustecer. Y mientras más esperemos robustecerla, entonces más dramático será restablecerla como debe ser en el marco de las leyes. Quiere decir que esa falta, ese exceso de libertinaje, esa falta de autoridad, son los principales causantes del problema que vive la sociedad dominicana ahora, general. Yo, pues, fundamentalmente, claro que sí. Entonces hay miedo, inclusive entre los comunicadores, entre las personas que hacen opinión, ¿verdad?, de reclamar esa autoridad, porque entonces estamos evocando los tiempos indeseados de la dictadura y de otros estadios de la democracia imperfecta que tenemos y que estamos construyendo, donde los niveles de represión. Eso es lo que Newman llamaba la espiral del silencio. Es decir, claro. Tú sabes que la cosa anda mal, pero no te atreves a llevar la contraria porque después te dan un calificativo. Claro, pero las cosas están llegando a un extremo en que ese silencio no es solamente omisión, es complicidad. ¿Me explico? Y entonces hay que decir las cosas como deben de ser. Por su experiencia militar, ¿cómo se está enfrentando desde el gobierno? Sí. Que es el responsable en principio, yo debo colaborar para que no me atraquen, pero la autoridad quien debe. ¿Cómo se está enfrentando ese problema? Porque yo veo muchos programas y se anuncian y se hacen, y al final, es como el tema de la pobreza, yo creo que hay más pobres. En el caso de, por ejemplo, tenemos que cogerlo de referencia, de este gobierno, sería mezquino no establecer que existe o no decir que existe la preocupación y la intención de mejorarlo. Pero como dice en los dos casos, dice un refrán general, que el infierno está lleno de buenas intenciones. El problema es, y es uno de los temas que yo he venido desarrollando por muchos años, inclusive sin privar en profeta, diciendo dónde íbamos a llegar, ¿verdad? Yo creo que el Estado ha perdido el monopolio legal de la violencia, lo que se llama el monopolio legal de la violencia, que la ejercen los llamados aparatos de sanción, ¿verdad? Entonces, dentro de ese esquema existe lo que es la burocratización, que es algo que yo vengo denunciando de esos aparatos. Para no hablar muy técnico y la gente comprenda, estamos hablando de la policía y de las Fuerzas Armadas, que son también parte del chantaje que te hemos dicho, o que he dicho, porque resulta que ellos en alguna vez, en épocas pretéritas, fueron instrumento de malas causas, ¿verdad?, o de abusos, ¿verdad? Entonces, esa burocratización tiene un escenario, y es que, y te voy a citar las palabras del jefe de la Policía Nacional, del actual, que él dice que se necesitaban 3.000 nuevos agentes para poner en funcionamiento el servicio de emergencia en 911. Bueno, entonces, él mismo dice, hace una reflexión,
no, eso no quiere decir que vayamos a enganchar o a ingresar nuevos policías. Si hay una gran cantidad de policías que no están haciendo la función de policía porque están en otra cosa, esa es la burocratización. Y entonces también es un derivado, no de los mandos, y con eso no estoy defendiendo mi antigua clase. Hay un problema de voluntad política, porque hay que esa gente hay que someterlo, y eso hay que hacerlo mediante la autorización del presidente. Hay que volver a esa gran cantidad de policías que no está haciendo las funciones policiales, que no está trabajando, palabra del jefe de la policía, a los trabajos policiales. Y en las Fuerzas Armadas también hay un mal manejo proverbial del efectivo militar. Se han hecho esfuerzos, hay que reconocerlo. Inclusive me consta, el almirante Pare Pérez, el ministro de Defensa, ha estado recogiendo, pero eso es difícil, porque eso toca las esferas políticas de poder. Hay algunas aberraciones que van inclusive más allá. Por ejemplo, hay muchos empresarios y personas que no tienen funciones. Que tienen más militares. Que tienen militares. Que un cuartel. Sí, entonces eso produce esa burocratización. Porque yo te digo que no hay que hacer, si esa voluntad política existe, la carrera militar y la carrera policial está diseñada con una serie de controles, de medidas de control, de que sin hacer abusos y sin hacer arbitrariedades, eso es como un molino. Te meten como agua en el molino y esas medidas de control corrigen lo que se llama el régimen militar, corrigen la anomalía. ¿Me entiendes? Decía un amigo, y yo a veces lo comparto, de que a veces los militares, los policías, se han politizado mucho. No politizar, no hablo del ejercicio militante, sino de que tú eres coronel y te dicen, mira, hay que tomar una acción, entonces tú no te atreves a reprimir. Si tú eres caco negro, mi teoría es la siguiente: si un policía caco negro, yo lo mando a un reportero mío y tira video y él está dando palos, porque para eso es para enfrentar una manifestación. El tipo se ofende porque temen a que lo voten, entonces hay como una especie de represalia. Es lo que yo te hablaba. Contra los mismos miembros. Entonces ya la gente dice, yo no voy a buscar problemas. Sí. Pero es lo que te digo, todo eso se deriva de una transición imperfecta. Porque las medidas totalmente indeseables que se hicieron o que se hacían como ejercicio político en la dictadura, ¿verdad? Entonces, en vez de hacer un tránsito hacia la democracia, lo que fueron manipuladas, lo que tú llamas politización, fueron manipuladas. Y entonces entraron dentro de las categorías referenciales de la política. La policía habla de que hay las cifras, 13 muertos en lo que va de año. Estados Unidos es 200 veces mayor que nosotros y no hay 5 policías muertos. ¿Cómo se entiende que haya tanta violencia y entonces le dicen narcotráfico? Pero en Estados Unidos se consume el 80% de la droga que se produce en el mundo. ¿Por qué no se da ese fenómeno de violencia? Bueno, pero es lo que te digo, parece que el término puede lucir muy intelectivo. Lo que llama la pérdida del monopolio. ¿Quién debe tener el monopolio de la violencia? Legalmente aceptado el Estado. Pero es que ese monopolio se ha ido a otros litorales, se ha ido transfiriendo a otros litorales. Tú conoces muy bien por qué en los Estados Unidos no hacen eso. Recuerda que el sistema policial, no existe la perfección. Como decía Dustin Hoffman, el actor, decía que el sino del género humano era la imperfección. Pero el sistema policial, pues tiene su problema, como en todas partes, pero norteamericano, es algo muy parecido a la perfección. ¿Verdad? Porque recuerda que son 3 niveles policiales que hay. Primero, la policía no es nacional, la policía es estatal. Bueno, pero hay una policía federal. Hay una policía que es la policía, la federal, la estatal y la policía del condado. Eso, sí, bueno, y es muy efectiva. Fíjate que tú tienes un accidente en los Estados Unidos de tráfico y tú puedes contar que ahí se te va a aparecer inmediatamente la policía del condado. Si es una autopista, la policía estatal, ¿verdad? Y depende de la magnitud, la policía federal y los bomberos y una ambulancia. ¿Me entiendes? O sea que hay un sistema realmente riguroso y además ellos tienen lo que podemos llamar la dictadura de la ley, hábil en la democracia. Entonces hay regla clara. Fíjate que un carro de policía no te toca sirena. Se te pega atrás, te pega la luz, ¿verdad? Ya tú sabes que tiene que pararte a la derecha, soltar
poner la mano en el guía, ¿verdad? Entonces ese señor viene donde ti, ¿verdad? Ahora, si tú violas el procedimiento, o sigues derecho, o te bajas del vehículo, entonces tú vas a tener ya un nivel en gradualidad mayor de represión para prevenir el caso, ¿me entiendes? Y entonces por eso que tú ves a cada rato en los Estados Unidos un individuo posado, boca abajo, en la calle. ¿Por qué? Porque él violó el procedimiento, ¿me entiendes? ¿Qué salida, qué va a pasar con el dominicano común y corriente? Es decir, lo que andamos en la calle, ya la gente a las 9 de la noche no sale. Sí. A las iglesias católicas, evangélicas, los cristianos han dejado de acudir por miedo a ser atacados. Es decir, ¿cuál es la realidad que va a pasar? ¿Qué usted entiende que va a pasar? No, pero transmite eso también a los padres. Que los padres... Sí, lo que tenemos hijos de una depresión, no dormimos. Exactamente. O el escándalo que produce, o la ansiedad, una llamada telefónica a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, ¿verdad? Dentro de ese marco. O sea que nosotros estamos como rehenes de la delincuencia. Y tú mencionaste una cosa muy interesante que se nos va a perder en el cuestionario. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál es el elemento causal de esa delincuencia? Hay mucha gente que se destapa y tienen algo de razón, la droga, sí, el narcotráfico y su secuela de delitos derivados. Pero tú sabes cuál es lo que no se quiere tocar, lo que tú tocaste, la pobreza. Sí. El hecho de reconocer, más allá del formalismo de las estadísticas, que nosotros tenemos 6 millones de pobres en la República Dominicana. Pero aparte de eso, el hecho de que casi el 80%, no el 80%, el 60% de la economía dominicana es informal. Nosotros lo vemos, las autoridades lo ven desde el punto de vista fiscal, gente que no cotiza. No. Pero esas son gente que están al albedrío. La mayoría de la economía informal, que son esos que venden tarjeticas y venden de todo en los semáforos, esa gente está expensa de que el clima no los ayude, ¿verdad? Son víctimas también de atracos y demás cosas. Y no tienen, bueno. Pero hay otro número que espanta. ¿Tú sabes cuál es? Que hay 769,000 jóvenes, que llamados ninis, que ni estudian ni trabajan. Y el 30%, el desempleo de la juventud, es el doble de la tasa de desempleo normal. Y sin complicártelo, estamos hablando de los desempleos y la mala retribución de los empleos que hay, que también acusan y alimentan la cantera de la irregularidad y del delito, ¿verdad? En los barrios los jóvenes no tienen alternativa, ya no hay clubes culturales, que eran y deportivos, fíjate, que habían, cuando usted era joven, que ya eso no existe en ningún lado. Sí, yo creo que eran tan buenos que por eso lo destruyeron. No, y además que eran centros donde lo que se llamaba entonces la izquierda revolucionaria, ¿verdad?, hacía conciencia, pero le hacía un favor también, porque hacía eso, eso eran jóvenes que estaban en otra cosa. Yo a veces, y fíjate, yo que como ex militar, yo a veces añoro esa actividad, ¿verdad? Yo prefiero jóvenes revolucionarios demandando derechos, ¿verdad?, que individuos metidos, enrolados en la delincuencia. Eso es tremendo, porque esa gente hacían lecturas dirigidas, sin entrar en las motivaciones, porque sí, fíjate, hasta también libro de poemas, los excesos llevaron, ¿a qué llevaron los excesos? Los excesos llevaron a que también había un tipo de delincuencia involucrado con esa. Solamente hay que recordar lo que fue la banda, para decirte, muchos de los miembros de la banda venían de los grupos de izquierda, lo que se llamaban los lumpenes, ¿verdad? Sí, que claudicaron a... Sí, brazos armados que no tenían ninguna formación ideológica. Yo te digo, eso no es lo deseable, pero los clubes culturales, que eran no solamente culturales, eran deportivos y culturales, ¿verdad? Entonces, la situación que hay ahora es que se ha desarrollado la delincuencia, y lo peor de todo, que es lo que yo le tengo realmente aprensión, es que la ciudadanía se está acostumbrando por una razón cultural a esa inseguridad. ¿Me explico? Perdió la capacidad de sorpresa general aquí. No, aquí nada provoca. No, y también, y de demanda, y de reclamo, ¿verdad? Propio también
de otras épocas, sin violencia. Eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque hay en la República Dominicana, fruto de una pobreza secular, la población se va acostumbrando a todo, hasta lo malo, ¿verdad? Hasta lo malo. Entonces, hay sectores ya con otro nivel que entonces sí tienen esa preocupación permanente. Y ellos tienen esa preocupación, la población completa tiene esa preocupación, pero no se organiza para canalizar eso. Yo no sé si tú recuerdas lo que pasó en Colombia, que hubo manifestaciones multitudinarias, millonarias en asistencia para reclamar la paz. Cuando usted tiene esa preocupación, y primero lo que fue su fundación, después su partido, Quinta República. Sí. El planteamiento de Quinta República es porque la República se divide en cuatro repúblicas. Primera República, es decir, ¿usted cree que hace falta esa Quinta República, que sea una vía realmente de solución a esos problemas tan lacerantes de las sociedades? No, y si no se le busca una solución, ¿qué va a pasar? Yo estoy, mira, tú lo dijiste, y es el enfoque ideológico. En un momento que la gente no repara en las ideologías. Fíjate, yo estoy convencido de que estamos en una cuarta república agonizante. Dentro del mal, de esa agonía, tú sabes que la gente cuando está agonizando, las personas cuando están agonizando va perdiendo facultades, ¿verdad? Entonces, parte de esa pérdida de autoridad son los estertores de esa cuarta república. Y la república que tiene que venir, más que un procedimiento legal o constitucional, ¿verdad? Es algo fundamentalmente político, El advenimiento de una nueva república que va a perecer, la Cuarta República, por sus distorsiones, por sus mismas distorsiones. Fíjate que se hizo una reforma constitucional profunda, ha corregido los males, no ha corregido los males. Entonces, fíjate, debe venir una Quinta República, que sea la que todos los hombres y mujeres de buena voluntad en la República Dominicana desean. ¿Cómo va a venir esa Quinta República, general, si la gente ha ido perdiendo esta fe en los partidos? En los partidos. Yo pienso que... Es decir, hay una crisis en el sistema. La pérdida de fe no lleva al suicidio colectivo, lleva a la regeneración, lleva definitivamente a la regeneración, que ha pasado muchas veces en la República Dominicana, ¿verdad? Llega un momento que se agotan todos los resortes, vamos a llamarlo así, en diferentes épocas, entonces viene el colapso y lo que muchos llaman, en una época indeseada e indeseable también, las revoluciones, ¿verdad? ¿Cuál es el gran problema y la aspiración? De que eso se haga por los medios fundamentalmente políticos, con los instrumentos de la democracia, ¿me entiendes? Y que podamos erigir una voluntad política cuyo principal objetivo sea satisfacer el interés nacional. En base a esas mediciones que se hacen, esas mediciones de cuáles son los problemas en la República Dominicana. Yo recuerdo una encuesta que yo vi de Barómetro Latinoamericano que indicaba, hace por ejemplo 6 años, el problema de la seguridad era un problema de cuarta categoría. El 14. Sí, y bueno, pero ahora resulta que es el primero en la misma medición por mucho. Ahora, ¿cuál es la solución? El dominicano que vive postrado a los pies de la esperanza, por un asunto secular también de la pobreza, mira, piensa que hay una piedra de toque. Hay piedra de toque, que eso se va a solucionar con una de las medidas. Entonces hay que comprender que la única solución es una política de Estado debidamente articulado y que toque todos los factores, ¿verdad? Eso no se va a solucionar con la reforma policial. No se va a solucionar con la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Me explico? No se va a solucionar. Son muchas aristas, ¿verdad? Como yo dije hace esos días, no se va a solucionar con el 911, porque, mira, el 911 es una línea de emergencia. No sé si me explico. Que toca un aspecto preventivo, de reacción policial. Pero eso no va a significar que va a solucionar el problema. Es una de las aristas que hay que saludar, ¿verdad? Y tú no lo puedes condenar, ni decir que no va a funcionar hasta que no se ponga en prueba. Que eso reclama una eficiencia en sectores que yo no lo veo. General, usted ha actuado como mediador por vínculos personales en la crisis del PRD.
También ahora se aprobó la ley de naturalización. La migración haitiana es cada vez mayor. ¿Cómo esos dos temas pueden afectar la convivencia de los dominicanos? Me gustaría esa respuesta cuando retornemos en un instante. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Lo que pasó en 7 días, compartiendo con un invitado especial, el exsecretario de las Fuerzas Armadas, José Manuel Soto Jiménez, con quien conversamos sobre diversos temas, esos temas de interés para ustedes y para nosotros. Cuando fuimos a la pausa, general, se quedó en el tintero 2 preguntas. Una primera es decir, ¿usted estuvo mediando o ha hecho un esfuerzo por sus vínculos personales con Hipólito Mejía, con Miguel Vargas, para que haya un entendimiento en el PRD, que todo el que es sensato sabe que una crisis en el PRD es una crisis en el sistema de partido? ¿Ha valido la pena ese esfuerzo y cuáles son los resultados? ¿O ya no, ese paciente se le diagnosticó la muerte? Mira, te voy a hacer una corrección sobre el hecho de que fue una cosa personal, fue fundamentalmente político. Okay. Porque nosotros planteamos, hace 2 años, planteamos un acuerdo atípico en la política contemporánea que fue una gran coalición para hacer oposición. Hacer oposición. Entonces, proponíamos también que, por razones obvias, esa coalición debía ser liderada por el mayor partido de oposición, que sin duda es el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, para nosotros buscar esa línea de accionar político, ¿verdad?, a mucho tiempo de las elecciones, entonces teníamos una dificultad y era un PRD en ebullición, ¿verdad? En ebullición, donde cuando tú pones huevos en una vasija, en una paila, no puedes ni meter los dedos cuando estés viendo, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito. Entonces ahí viene sí lo que tú dices, me valí de las relaciones personales, ¿verdad?, para hacerlo, para hacer eso. Yo tengo una visión diferente a la mayoría de las personas con respecto a eso. Yo pienso que sí valió la pena, que las bases del PRD están reclamando eso que pasó en Lomas Linda, cuando se habla de la unidad. Pero a mí no me cabe duda que esa unidad se va a producir. ¿Usted cree algún entendimiento? No, pero fíjate, pero hay que separarlo de las individualidades, porque todo el mundo piensa que la unidad del PRD es Hipólito Mejía y Miguel Vargas, ¿me entiendes? Bueno, yo pienso que separándolo, eso se va a producir por muchas razones. En una época en que la política está desideologizada, el gran motivo, el que mueve el dinamo de la accionar política de ese partido, es el hecho de que va a tener 12 años fuera del poder, frente a un partido, ¿verdad?, que tiene mucho tiempo en el poder, ¿verdad? Entonces, fíjate, si tú coges todas las alternativas, ese es el motivo que impulsa. Pero parece que los intereses particulares han impedido de que eso pueda vislumbrarse. Pero esos intereses particulares, recuerda que estamos a 2 años de cosas, ¿verdad? Y nosotros somos, ya yo te dije que nosotros somos por naturaleza inmediatistas. Hay que ver el desarrollo de los acontecimientos, ¿verdad? Lo que pasa es que la ansiedad del mundo político en ese respecto ni siquiera justifican la ocurrencia de este festival de encuestas que tenemos, ¿verdad? Este festival de encuestas, a 2 años de las elecciones, deberían servir de instrumento de trabajo de los partidos, no publicitados, porque cuando se publicita... Cada encuesta está dando un número distinto. No, precisamente, lo que tú tienes que ver es el motivo causal, la motivación. Yo te pregunto a ti, a 2 años de las elecciones, tú puedes estar hablando de resultados electorales, ¿verdad? Tú puedes hablar de valoraciones. Ahora, ¿para qué se publicita? Eso es con fines fundamentalmente proselitistas. O la lucha interna en cada partido. Pero claro que sí, ¿verdad? Y sobre todo la principal. ¿Cuál es la principal? Un partido que no quiere legítimamente salir del poder, ¿verdad?
el deber de los partidos que están en el poder es no perderlo. Y otros que quieren acceder al poder. Esa es la lucha política. Ahora, también eso sirve de instrumento y a mí me causa particular suspicacia dentro de la consideración de que yo creo que la población se divide en dos, los que creen en las encuestas y no creen. Yo soy de los que creen en las encuestas. No, eso es científico. Sí. Cuando se hace una medición de trabajo para saber tu debilidad y tu fortaleza. Es simplemente manipulable. Sí, claro. Por ejemplo, hay números, ¿verdad?, de determinados candidatos que parecen bajitos, pero son a veces útiles, muy útiles para fines electorales, porque faltan 2 años. El que sale muy bien solamente tiene un camino, ¿verdad? Llega al tope. No solamente llega al tope, sino que mantener eso. Sí, no, sin haber comenzado. En política le llama, llega a un techo, claro, y solamente le queda el descenso. Viene la lucha política, legítima. Viene la lucha, entonces eso es lo que marca. Por eso las encuestas son una fotografía del momento y tiene los impactos del momento, ¿me entiendes? Y entonces yo pienso que es interesante. Yo creo que el juego se va a poner más interesante aún a medida que transcurre el tiempo, pero nada de esos resultados, nada, son definitivos ni definitorios. El tema haitiano, es decir, el tema migratorio haitiano, hay una ley de naturalización, ya fue aprobada en el Congreso, debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo, que fue que la envió, sí. Y todo el mundo está contento, pero sigue el proceso migratorio haitiano. ¿Cómo usted ve ese tema? Bueno, mira, yo no diría que hay cosas que hay que observar. Lo primero es que aún las encuestas más conservadoras, muchas de ellas por origen, contaminadas por origen con sectores, le dan una aprobación a la sentencia del Tribunal Constitucional de un 62 o 63%. ¿Verdad? Yo creo personalmente que es mayor. ¿Qué cantidad de ese por ciento conoce o ha leído la ley? Muy poco. O sea, la sentencia, muy poco. Pero eso demuestra que eso es una categoría y vamos para donde yo te decía hace un momento. El asunto es que eso va a ser un tema de campaña, indudablemente. El tema haitiano va a ser un tema de campaña política. Va a ser un tema también obligado, el tema de la seguridad ciudadana. Los partidos van a tener, ¿verdad?, que poner cuáles van a ser sus soluciones para el problema. Unas soluciones que le está demandando la población. Y con el tema haitiano no se le podrá sacar el pie a la problemática. Porque el gobierno, mira, las autoridades... Han actuado las autoridades históricamente, que no puede ser este gobierno. Y con responsabilidad. No, el sí no ha sido la irresponsabilidad. Y los partidos también. Los partidos le sacan el cuerpo a eso en la medida de las posibilidades, con sus excepciones, con sus debidas excepciones, ¿verdad? Pero eso es un tema, esos son temas que se van a debatir. El tema del empleo va a ser un tema de campaña fundamental, más allá de los famosos 5 temas aquellos. El Banco Central dio una estadística ahora, una nueva modalidad de medir, sí, y lo estableció en 6 puntos y pico el desempleo, pero por favor. Y entonces, ¿y tú puedes tomar como empleo el empleo informal, de la economía informal? No es así. Entonces, eso va a ser un tema de debate fundamental. En cuanto al tema de la ley de naturalización, sí. Mira. ¿Es una salida salomónica? Fíjate, yo creo que es un alivio de presión. Yo soy de lo que creo personalmente, que esas presiones, ¿verdad? Una cosa es estar sentado, tú y yo aquí hablando, y otra cosa es estar sentado en la silla de alfileres que hablaba el doctor Balaguer, que por cierto, que a pesar de los alfileres, le gustaba mucho, ¿verdad? Él le ponía un colchón, una colcha arriba. Sí, pero yo creo que esas presiones, la función fundamental de un presidente, de un jefe de Estado, es servir a la soberanía nacional. Es más, sin la soberanía nacional el Estado no se explica. Y la soberanía nacional alude directamente al interés nacional, ¿verdad? Entonces, eso de presiones, mira, yo no pienso que sea una salida. Ahora bien, hay otra cosa también que hay que sopesar. Yo creo que con esta ley de naturalización, el presidente alivia la presión internacional, pero también hay una disculpa desde el punto de vista personal del presidente de la República.
Porque, ok, la ley fue aprobada en él, ¿verdad? Él tiene que promulgarla. Hay aspectos que no se deliberaron debidamente, porque hay aspectos de la ley que contravienen, según los entendidos, la Constitución de la República. Oye, una versión. Sí, entonces yo te digo a ti, ¿qué va a pasar? Se lo van a llevar al Tribunal Constitucional y se queda sin efecto. Exactamente. Entonces el presidente, ¿verdad? El presidente tiene el argumento, bueno, él hizo todo lo posible, lo debido hizo el presidente. Los legisladores debieron haber enderezado ese entuerto. Por lo menos los senadores debieron observar ciertos aspectos, ¿verdad? Yo desconozco si lo observaron o no. Parece que no. No lo observaron. Bueno, entonces, si no lo han observado, entonces el presidente, como pasa en los países civilizados, si realmente tiene el interés de que esa ley se ejecute, entonces tiene que hacer el trabajo que hace. Tú no has visto que en los Estados Unidos el presidente, cuando quiere, a pesar de, llama al presidente, a lo que llama el vocero de la casa, ¿verdad? O al líder de los, bueno, para claro, fíjate lo que pasó con el presupuesto. Tú no te preocupes en los Estados Unidos, que estuvieron al punto de cerrar el Estado, de cerrar el gobierno. ¿Por qué? Porque había una diferencia en la aprobación del mismo. General, el tiempo casi se va y la parte, en esta entrevista también tratamos de ver esa cara que la gente no ve, es decir, quien lo veía usted con uniforme, un hombre de cuartel, de brigada, entiéndase en el ejército lo que eso significa, no concibe la sutileza del poeta. ¿Cómo se da esa dualidad? ¿Cómo se puede tener la dulzura del pincel y la rigidez del fusil? Mira, la pregunta es un bálsamo con todos estos temas, ¿verdad? Pero es interesante porque yo no creo, fíjate, yo no creo en esa dualidad. Te voy a explicar. El primer detalle que hay que despejar es que yo fui poeta antes de ser militar, antes de ser militar, lo que se podía llamar un poeta niño, ¿verdad? Sí, porque usted comenzó a los 17 años. Y fui laureado muy joven también como poeta joven, que no sirve para otra cosa que para estímulo, ¿verdad? Pero entonces yo digo, tú sabes que el hombre cuando llega a la madurez tiende a justificar una serie de cosas que no necesariamente tienen que ser así. Pero mira lo que yo pienso. Yo pienso que la materia prima fundamental es el hombre. El hombre. No, yo no creo en hombres superiores, yo creo en el hombre, con todos sus matices. Bien, pero a mí me ha tocado en la vida ejercer, vamos a llamarle oficios o profesiones con mala reputación. Tú dirás, con mala reputación, muy discutible. Bueno, la primera es esa de la poesía. Se supone que el poeta debe ser un individuo tan lánguido, tan leve y tan sublime, ¿verdad? Y no es verdad. La poesía es vida. La poesía es vida. El poeta no es un ser débil, como piensan. No. Pues imagínate, te voy a poner un ejemplo. Mao Zedong era poeta. Mao Zedong era poeta. Bueno, el otro es la política, que por la forma de ejercerlo en la República Dominicana, quizás no hay un insulto más grande que te digan político. Y el otro es el guardia, el militar, que está ligado al autoritarismo clásico dominicano, a una serie, muchos de ellas abusivas, etcétera, ¿verdad? Entonces, imagínate tú que cada una de esas cosas, por eso hablo de mala reputación, son fácilmente integradas. Es cierto que cuando yo ingresé al ejército, muy joven, yo tuve que dormir un poco el poeta, dormirlo, ¿verdad? Pero, óyeme, ahora... Yo le decía, por ejemplo, yo no lo asimilo a usted en la primera brigada, que decía yo, entonces todos los guardias corriendo, y usted con los versos del capitán de Neruda, y los otros guardias compañeros suyos, pero venga, ¿qué es lo que le pasa a Soto? Cuéntame alguna anécdota de eso. Tú sabes que una vez porque no pasaba así, porque la carrera militar es otra cosa, o sea, reclama otras cosas, ¿no? Y es muy absorbente, sobre todo una carrera militar como la mía, exitosa, ¿verdad? Por lo que tú dijiste, por el ejercicio del mando de tropa. O sea, no es un guardia de gabinete el que está hablando un guardia que ejerció, ¿verdad?, la especificidad militar a su máxima expresión. Y eso conduce
condujo al éxito invariablemente. Ahora bien, entonces llega el momento del reposo. Hay un libro que se llama así, El reposo del guerrero, ¿verdad? Donde tú entonces das rienda sueltas a eso. Y sobre todo, eso que tú decías de la lectura. Yo tengo un hábito desde muy niño de leer invariablemente antes de acostarme. Leo. Entonces, hay otros momentos, los momentos donde hay disipación, entonces ahí aflora la poesía. Pero también eso tiene que ver mucho con la idea que tiene la gente, la población, de que el poeta está movido, es una visión romántica por la inspiración. Sí. Y realmente, tú que conoces el oficio de escritor, sabes que no es la inspiración la que te insemina, ¿verdad? Tú puedes, dominando la técnica, entonces, y todas mis obras de investigación fundamentalmente se hace así. Y ahora el milagro del Twitter, que con 140 caracteres tú estás obligado al verso, sí, aunque yo no le llamo verso a los Twitter, yo le llamo tuizamiento, ¿verdad? Entonces, en eso tú ejercitas el viejo espacio. Entonces, quizás un tuit es un verso. Y recuérdate que es apenas un verso a veces lo que salva un poema. Sí, ¿verdad? Un buen verso, ¿verdad? Entonces, eso es una panacea ahora, porque el poeta, o quien pretende serlo, entonces se vale del Twitter y tú descubres lo que yo descubrí hace mucho tiempo. Hay preguntas que deben ser indiscretas, sí. Porque, por ejemplo, por esa rigidez que la gente no conoce. Sí. Yo me imagino Soto, 25 años, 27, algunos compañeros, mira, estoy enamorado, pero no sé cómo llegarle a esa dama. Ayúdame en una cartita. Sí. Sí. ¿Qué le digo? Porque a veces no siempre tiene la gente esa facilidad claro, para expresar la dulzura del amor. Ese es el tema de Cyrano de Bergerac. No, me tocó mucho, me tocó. Cuando te llevan como socio, mira, vamos a prestarte un amigo para que tú hagas. Me tocó, y a veces me sigue tocando un amigo que quiere unos versos furtivos para cautivar un amor tardío, ¿verdad? Entonces, ahí aparece, entonces yo con un desagrado fingido, porque es un desagrado fingido, porque la poesía es la poesía, entonces me presto, claro que sí. Oye, te ves superior con las estrellas de tu pecho. Tus subalternos del placer te obedecen a ciegas. Impartes órdenes con tus rangos de caricias hasta que está frente a mí, que soy tu comandante en jefe en la jerarquía del amor. Mira, eso parece escrito por mí, pero es escrito por ti, ¿verdad? En el sentido de que eso es fundamentalmente militar. Sí, era un ejercicio que estaba haciendo. No, yo me reunía por eso, mi vínculo con algunos militares, y yo les decía que ustedes son flojos, algunos amigos. Y me surgió esa idea, y te hacía el cuento de escribir poemas, que llaman así, yo le llamaba poemas de cuartel. Sí. Era buscando el vocabulario de los militares con los versos. Y qué bueno que sea así, ¿tú sabes por qué? Porque esa es otra cosa que se nos escapó hace un momentico, hablando del tema. Todas las actividades humanas, por eso Neruda decía, ¿cómo se aprende a escribir poesía? Viviendo. Bueno, la vida militar está llena de poesía, como todas las actividades, ¿me entiendes? Yo a veces me pongo a bromear con mis colegas o con mis hermanos de armas, ya retirados, estudiando la doctrina militar. La doctrina, que se supone que... Pero ahí hay poesía. Imagínate tú lo que es el concepto de la batalla profunda. Eso es poesía pura. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, en todo hay poesía. En todo. Dice Te llama de patrulla. Estás de patrulla en la milicia del amor, en esa obligada misión de trancar a los infractores del placer, a esos que se fugan a las noches en busca de tu arma de reglamento, la que maneja con dulzura elemental, con disparo certero al corazón, pero no quiero que me hieras, por eso soy tu preso de confianza. Entonces de ahí se derivan dos cosas, que tú eres poeta, pero eres un guardia frustrado. Así es, sí, realmente la poesía
¿Cómo tú lo defines? ¿Eso te da tranquilidad? Hay gente a lo que nos gusta la poesía, por ejemplo, que no hacemos de poeta. Sí. Cogemos un libro, un trago de vino, una lectura, y te da, es como si fuera un rumbón para que va a la discoteca. Sí, bueno, mira, yo pienso que la poesía, yo le llamo al que ha nacido con esa, yo le llamo la herida de Hagen, que es un ser mitológico. Sí. Bueno, esa es una herida que, como todas las heridas, duelen, ¿verdad? Porque es esa manera de ver el mundo, no de forma pesimista, sino hasta las cosas agradables, ¿verdad? Con ese dolor, el dolor de la poesía, ¿verdad? Que es precisamente lo que lo distingue de la mayoría de las otras actividades. Hay unos versos de Neruda que dicen: de tanto amar y andar, nacen los versos, o nacen los libros. Bueno, ese es el caso, ¿me entiendes? Es una marca. El poeta tiene una marca, una herida, ¿verdad? Y esa herida lo hace visualizar el mundo. No es una tragedia. Sí, pero tú ves las cosas. Los poetas sufren mucho porque llevan el dolor de todo el mundo. Yo me río mucho a veces que ¿sabes que la gente relaciona aspectos de tu vida personal, ¿verdad? Y yo le digo, para reforzar lo que te dije del dominio de la técnica, eso es como preguntarle, ¿verdad? Esto para aprender un tremendismo, a Sandro, que murió, el cantante, ¿a quién le escribió el Renovado Esplendor? Es lo mismo. Eso no tiene realmente, regularmente, no tiene fórmulas causales. O sea, eso lo produjo fulanita o se lo escribió fulanito o fulanito. Aunque hay ocasiones que sí. Te voy a poner un ejemplo muy típico. Joaquín Balaguer. Sí. Lucía, se lo escribió a quién, a una Lucía Brugal, creo. Bueno, eso tiene un aspecto. Hay un poemario de Neruda, Los versos del capitán, que fue dedicado a toda una dama porque ahí hay pasión, odio. Fueron poemas de servilleta en cada momento de esa relación. Claro. Por eso yo digo también que, y hay que hacer un reconocimiento al dominicano. El dominicano, a despecho de sus niveles educativos, en su gran mayoría, ama la poesía y ama la historia. Yo a veces me sorprendo cómo en colmadones o en pulpería, como dice el pueblo, los tigres se juntan ahí a discutir aspectos que pasaron hace 140 años. Y estoy hablando de gente que no son intelectuales, ¿verdad? Pero tiene esa afición. Es igual por los versos. Tú no notas que, sin pretender de calidades, tú no notas que el dominicano siente cierto respeto causal por los poetas. Sí. Poeta. Entonces, fíjate, es más, recuerdo en una ocasión, tú también lo debes recordar en la vida periodística, una vez que hicieron preso a Mateo Morrison, Premio Nacional. Sí, Premio Nacional de Literatura. Que creo, un policía muy conocido. Y grotesco. Y la característica física de Mateo. Se le asomó por la ventana donde él vivía y le dijo: levántese, poeta, que está preso. Levántese, poeta, que está preso. ¿Me entiendes? Pero ahí está lo que te digo. Hay un respeto ritual por el poeta, de admiración. ¿Quién es, si tiene, tu poeta favorito? No, la cumbre es la región de los iguales. Yo creo que hay gradualidades, como en todo, en los poetas. Y los grandes poetas no son uno mayor que otro. Ahora hay preferencias de gusto. Ahí está el rey Midas de la poesía, que Neruda, sin lugar a dudas, todo lo que toca lo convierte en poesía. Está hablando de la contemporaneidad. Está Nicanor Parra. Hay muchos grandes poetas. Yo no tengo una afición así, sino hay grandes poetas. Otros más cercanos, por ejemplo, más lejanos, como Lorca. Lorca es un gran poeta. Y el mismo Borges. Pero también está León David. No, y eso es un monstruo. Sí. Eso es un monstruo. No se ganó el premio de literatura. El premio Nobel. Sí, exacto. No, pero hay una anécdota muy famosa que le preguntaron sobre eso. Y él, de forma irreverente, porque era muy irreverente, estaba el Borges mítico. Y entonces él dice: pero imagínese usted, le dieron ese premio a Miguel Ángel Asturias, que apenas sabe escribir en castellano, yo que no. General, gracias de verdad un gran por placer estar con nosotros aquí en este programa. El placer ha sido mío. Gracias al general Soto Jiménez y gracias a ustedes por acompañarme en lo que pasó en 7 días. Será hasta una próxima entrega.